Bienvenidos. Pues, gracias por venir. Muy buenas, estamos en el escenario de la zona indie Film Game Show, en el último día de la feria. Estamos con, bueno, hemos tenido una idea hoy, pues el escenario está así un poco loco durante todo el fin de semana. Me han propuesto hacer, pues eso, algo sencillito, media horita. Tenemos varias aventuras gráficas de point and click clásico en la zona indie, y lo que vamos a hacer, pues bueno, vamos a enseñar el tráiler de cada juego y luego van a hablar. Tenemos los desarrolladores aquí, o sea que si queréis pasar y a preguntar y todo eso, pues ahora para pasaros y eso. Vamos a ir viendo los trailers. Dale al primero. Vamos a ir con Legend of Castile de Torrendos. Okay, I'm up. Os enseño los trailers, los juegos de point and click que tenemos en la zona indie, y luego ya os dejo con los desarrolladores. With a dream. Where are you going so late? I'm heading out to investigate the legends of Castile so I can become a nun. You wouldn't believe why. Who will embark on a challenging journey across Castile. Hey, do not bite me. I'll give you one more chance to show me some aspect, but this is the last time. In a folk point-and-click adventure, requiring all your wit and imagination. Hey, what have you done with the ingredients? We improved them. Esto es un juego casero, ¿eh? ¿Y sí? A ver, aquí tenemos, muchas gracias. Tenemos, esto aquí se va a liar, aquí voy a estar aquí yo con vosotros. Bueno, ahí lo tenéis, Willis en Steam. Ponemos el otro tráiler, la otra aventura gráfica que tenemos en la zona indie. Juegazo, Jordi Oslo, producto de Barcelona, Cataluña. Juegazo, un artista que lo tenemos aquí a Jordi. Jordi Oslo, que podéis disfrutar y jugar en la zona indie. Qué guapo que esté que Jordi. Escucha, qué cosa vamos. Qué bien dibujaste. Qué bien dibujaste. Joder. Jordi Oslo, otro juegazo, otra aventura clásica. Vamos a poner otra aventura. Le ponen el clic, tú podrías hablar. Vamos a ver, oye, cuántas. Bueno, Red Monkey, Zerpan Project. ¿Quién no le gusta Monkey Island? 1960. Aquí tenéis un juegazo, desarrollo que también podéis probar en la zona indie de Film Game Show. Experiments do not happen as expected. Explore Kalilaga. ¿Qué recuerdos a Monkey? Crazy puzzles. Y la musiquita está en Spotify. Tengo aquí a Héctor. Ay. Practice. Esto es una nivel. Vaya. Tons Bueno, of yo lo fun. paso en mí ahora. ¿No funciona? 26. Solo me quedan 31 números. Ah, sí, ahora sí. Zerpan Project, qué guapo. Qué juegazo, Ahora es Red Monkey Studio. Red Monkey. The Serpent Project. Zerpan Project, otro de los juegos de la zona indie. Que podéis, cuánta aventura gráfica, luego dicen, la aventura gráfica no vende, pero joder. Willis en Steam. Vamos a poner otra aventura point and click. Y aquí tenéis Welcome to Mars, del estudio de Valladolid, de Sony Games. Esta gente, los chicos de Sonoken tienen otra aventura gráfica que se llama Lone Mandalagan, de un vaquero muy chulo que está a la venta, está en Steam desde hace tiempo. Yo creo ya no estoy como así, ya está. Y que faltan los chicos de Trimeria, que no pues estarán de resaca también, me imagino. Bueno chicos, un placer aquí. Yo lo que vamos a hacer, si queréis, la idea que tenían, ahora van a poner los
los vídeos de fondo, ¿vale? En bucle, para que lo vayan viendo la gente, pero ellos querían hablar un poquito, pues eso, como hay tanta aventura gráfica y pues, joder, oye, pues un espacio para que ellos entre ellos debatan un poquito y todo. Así que si queréis, yo voy a dejar los dos micros, os enrolláis y ya disfrutáis vosotros de... Cuidado que va. Bueno chicos, se van a presentar, os dejo, podéis luego hacerles preguntas y lo que queráis. Bueno, un poco para ubicarnos, tenemos aquí a... ¿Cómo es tu nombre? Guillem, perdón, de Falses, que es a cargo del juego de Jordi y Oslo. Luego después tenemos a Vero de Sonomio Games, que tienen aquí el de... Uy, tengo la garganta también fatal. Welcome to Mars 9 y Legends of Castile de Luis, del estudio de Torrendo Entertainment, y yo vengo con Red Monkey Studio de Cercon Project. Y yo lo que quería pediros es que nos contarais un poquito más de los juegos que tenéis, aparte del tráiler que hemos visto. Vale, pues voy a empezar yo. Porque tienes el micro. Pues yo soy Luis de Torrendo Entertainment y tengo una pregunta. ¿No estáis cansados de jugar videojuegos que están basados en la mitología de otros países? ¿Estáis cansados? Siempre mitología nórdica y demás. Pues esa es la pregunta que me hice yo y por eso decidí hacer Legends of Castile. Dije, ¿por qué no hacer un videojuego sobre la mitología, sobre nuestra propia mitología de Castilla y León y sobre nuestro folclore? Entonces, es una aventura gráfica, aventura narrativa de puzzles, que está basada en la mitología de Castilla y León y trata sobre una chica que vive en el siglo XIX, es una chica de pueblo, que de repente está un día de bodegas y tiene una visión de repente de la Virgen María y decide desde ese momento que quiere convertirse en monja. Pues es un juego de humor y fantasía. Ni corta ni perezosa se va a un monasterio, conoce a la Madre Superiora y ella le dice que no todo es tan sencillo, que va a tener que hacer una búsqueda, va a tener que buscar criaturas mitológicas que se comenta, se dice, que han ido apareciendo por toda Castilla y León y tiene que traerle una prueba de su existencia. Entonces, mientras jugáis, tendréis que ser capaces de derrotar estas criaturas usando solamente vuestro ingenio y un bestiario que será muy, muy importante porque os dará pistas. Y pues más o menos esto es. El juego está pensado para que salga a final de año o principio del siguiente y tenéis una demo en Steam y lo podéis jugar aquí. Así que muchas gracias. Paso al siguiente. Bueno, yo soy Verónica de Sonomio Games, de aquí de Valladolid. Tenemos Welcome to Mars 9. Es una aventura basada en el espacio, en la que eres un náufrago rescatado, que apareces en una nave que orbita alrededor de Marte y no recuerdas nada de lo que ha pasado. Entonces tienes una IA que te acompaña y te va ayudando a lo largo de toda la aventura para saber qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que pasa en esta nave y por qué estás allí. Nuestra aventura no es tanto como la suya, que tengo una historia así grande que contar, no podemos contar mucho, porque hay que descubrirlo mientras que se va jugando. Es una historia intrincada, con puzzles muy fáciles, en las que tendrás que tomar varias decisiones, algunas de las que eres consciente que estás tomando, otras que van a depender mucho de la personalidad de la persona y puede ser que sepas que estás decidiendo o no, pero al final vas a ver que sí que estabas decidiendo. Y luego al final habrá 5 finales diferentes. Llegas a un punto en el que puedes tomar 5 opciones distintas y depende de la opción que vayas a escoger, tendrás un final u otro distinto. Y nada, es más o menos lo que puedo contar porque es una aventura que importa mucho la historia y no puedo desvelar mucho más. La tenéis aquí para probar unos 10 minutitos de juego en lo que ya podéis ver un poquito cómo la historia importa en lo que ocurre. Bueno, a mí me ha pasado un poco indirectamente como lo que decía Luis, pero en mi caso digo que es indirecto porque el folclore que sale en mi juego, como es la castañera y el cagatío de Cataluña, que son nuestro folclore personal, no iba yo cazando ese ideario, sino que para mí era un poco más el conseguir. Yo estaba cansado de leer en los videojuegos, soy muy vago y
cuando hay un juego que está doblado a un idioma que yo entiendo, lo disfruto más porque no tengo que leer. Entonces, me saltó la idea de lo voy a hacer en catalán. Entonces, nuestro juego está todo totalmente doblado, locutado en catalán. Creo que es la primera aventura gráfica que hay que sea así. Y lo del folclore es indirecto porque yo ya tuve ese problema o esa duda cuando hice mi tira cómica, ¿no? Yo trabajo en el periódico Segre de Lleida, tengo una tira cómica desde hace muchos años, y cuando hice esa tira quería que fuera como el Snoopy nuestro de Lleida y tal. Entonces pues salen personajes de allí, sale el folclore, el cagatío, y como ya eran personajes de mi tira cómica, cuando hice el juego basado en mis cómics, pues ya se infiltraron. Básicamente el juego trata del Jordi, que es el niño que fue a ser caballero como la leyenda, y su mejor amigo, que es un dragón, que ha sido secuestrado. Entonces vas en búsqueda del muñecote. Ya está. Intento hacerlo con humor y veis que está hecho con acuarela y animado en 2D. Ya está. ¿Qué más preguntas tienes? Bueno, yo quiero hablar un poquito también de Zerpan. ¿Cómo? Que quiero hablar un poquito de Zerpan, yo tengo un juego. Tuyo, a ver, te pregunto yo a ti. A ver, ¿qué pasa con tu juego? Preséntame tú. ¿Por qué es tan guapo eso, de esos coloricos? A ver. Bueno, este no es, pero Este también llegará eventualmente. De Zerpan Project es una idea que salió de mi compi, que Rafa, que no ha podido venir, que eres súper fan de las aventuras gráficas, que bueno, imagino que aquí todos somos bastante fan de las aventuras gráficas. Pero él era ultra fan de Monkey Island y como dibuja muy bien, ahí está. Muy inspirado en eso, ha creado una historia en la que Red Salazar, que aquí compartimos el apellido entre Legends of Castile y Zerpan Project, se despierta en el pueblo de Calle Larga después de que comenzara el proyecto Zerpan, que sucede en el año 60 en la Unión Soviética, en una colaboración internacional secreta. Entonces el juego, pues, clásico de explorar el mundo, hablar con los personajes, hacer puzzles en el que mezclamos cosas, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, pues también, como somos muy frikis, pues metemos un montón de puzzles extra que van más allá del propio juego que tiene la consola, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo os animo a que jueguéis a la demo aquí y en casa, porque vais a encontrar más cosas en casa de las que vais a encontrar aquí. Lo cual me lleva a una pregunta que tengo para vosotros, porque tenemos aquí 3 aventuras gráficas point and click, pero una que no. Entonces, la pregunta es para vosotros, ¿qué define lo que es un juego, una aventura gráfica? A ver, para mí, lo que define una aventura gráfica es su jugabilidad, los puzzles que tiene, que en mi opinión tienen que estar integrados en la trama, no se les puede jugar por separado, no tendrían sentido sin la trama. Es decir, que tienes que avanzar la trama jugando con los puzzles. Eso para mí sería más o menos lo que significa que sea una aventura gráfica. A mí, por ejemplo, la aventura gráfica me gustan mucho las historias, o sea, que cuente cosas, que vivas una historia. O sea, no es sin más voy a jugar, saltar de aquí a allí, a disparar gente. Hay una historia, hay un trasfondo. Y a través del trasfondo, lo que dice Luis, vas a tener que resolver determinados puzzles que tienen sentido con la historia que estás jugando. Pueden ser más fáciles, más difíciles, pero tienen que tener sentido dentro de la historia que estás jugando. O sea, sirve para algo. Tú piensas que estás resolviendo un puzzle sencillo, pero sirve para que te des cuenta de algo que igual el personaje sin más, si resolviese el puzzle por separado no lo entiende, pero en la historia todo tiene su clave, todo tiene su aquel. Bueno, es una pregunta muy filosófica, creo que es difícil, pero yo lo planteo un poco como que es el intento de hacer lo que en su tiempo era un open world con las limitaciones de los 80-90. O sea, yo creo que los que intentaron hacer las aventuras gráficas querían hacer un GTA, pero no podían y empezaron haciendo texto y después hicieron pues una imagen donde clicabas en lugares y entonces ahí se creó un género con la limitación de ese tiempo. Entonces todo lo que, para mí todo lo que intente recrear esa limitación donde ya da igual los gráficos y cómo lo tengas, tienes que encontrar la clave y resolver un puzzle que te lleva a la siguiente pantalla, eso para mí es una aventura gráfica, pero es muy filosófico. Creo que es lo que uno lo define. O sea, yo puedo hacer un juego que no lo sea y decir que lo es y hasta allí yo lo pienso. Pero bueno, es muy filosófico. Y para mí va un poco por ahí, por las limitaciones. Claro, luego está el tema de que a veces hay juegos que te meten puzzles, que es lo que se llama exógenos, que no tienen que ver con la trama,
y que se podrían jugar, pues puede ser, por ejemplo, un slider de piezas que van moviendo. Esto lo hay en muchos juegos, no sé si en el vuestro lo Sí, tenéis. yo tengo dos de este tipo, y al final ya pude hacerlos, y tengo un futbolín. Entonces, sí. Pero bueno, eso pasó en Full Throttle, ¿no? Cuando en Full Throttle pusieron lo de los coches y los conejitos y no sé qué, parecía que se salieron de género por tener un quick time event de estos. Pero sigue siendo una aventura gráfica, creo. Bueno, yo no soy muy partidario de esos puzzles, pero no pasa nada. Pelea, ¿tú qué? Pelea. Pero bueno, sí, puede haber algún puzzle que te saque un poco y que sea un poco también, que dé un poco de variedad. No somos tan puristas. Correcto. Pues lo que comentas es muy interesante porque dices que era la idea que querían hacer en antaño de un open world en el que... Yo creo que sí, hablo, o sea, no hablo por ellos. Sí, yo no lo he válido, yo solamente cojo esa idea y os pregunto, vale, pero hoy en día podemos hacer los open world. No, tú haz un open world. No digo que yo pueda hacer un open world, sino que existe. No, y que son muy completos y tienen esas historias. Entonces, ¿creéis que hoy en día siguen siendo relevantes las aventuras gráficas? A ver, empecemos por el a ver. Las aventuras gráficas no van a morir nunca, porque hay muchísimas, o sea, aquí no salen, pero yo he tenido en el stand a gente que me ha dicho que no suelen jugar aventuras gráficas y cuando han terminado de probar la demo nuestra de Welcome to Mass me han dicho, me he quedado con ganas de saber qué más pasa, qué pasa, y he dicho, tendrás que jugar el juego completo. O sea, se han quedado con ganas de saber qué más ocurre. Y luego además también quieren jugar más aventuras una vez que conocen una aventura, porque hay mucha gente que viene aquí y igual nunca ha jugado una aventura y de repente puedes igual jugar la nuestra y llega a casa y se pone a jugar a más. No conocías este género siquiera. Claro, ellos piensan una aventura gráfica, esto es más, clicas aquí, haces 4 puzzles, esto es un rollo, que prefiero matar gente. Hasta que lo prueban y ven que no es eso, que es algo más. Que te aporta algo, que te hace... O sea, por ejemplo, a nosotros te hace pensar cosas. O sea, las que son más intrincadas o divertidas. La suya, por ejemplo, no sé si no tengo nada probado, pero tengo que probarla. Es violenta. Es violenta. Hay sangre, pues esto llama, o sea, es sangre. Empieza a jugarla, hay sangre. No, yo creo que es como preguntar si hoy en día son relevantes los cómics porque ya hay libros con muchas letras. O sea, es un estilo visual que usa esas limitaciones. Entonces es como si tuvieras un libro artístico o un cómic o un cuento. La pregunta sería si el GTA, que decíamos antes, es una aventura gráfica. Ahí sería la pregunta. ¿Y por qué no lees? Porque tiene pocas limitaciones. Para mí, es que es muy filosófico. Esa pregunta podríamos estar aquí 20 días. Bueno, para eso venimos aquí, ¿no? Para un poco debatir las preguntas estas que nos surgen. Claro, o sea, es como si tú en el GTA tuvieras un momento donde el personaje no puede hacerlo todo y tiene un tipo de limitaciones gráficas y de gameplay, podría ser que fuera una aventura gráfica dentro del GTA, por ejemplo, para mí. Pero son relevantes hoy en día porque nos obligan a centrarnos en unos puzzles y no todo a la vez, porque no es open world al final. Entonces es como buscar el ingenio y también, porque al principio eran muy literales las aventuras gráficas, era pues uso esto con esto porque me da lógica, pero cuando encontramos la ironía, encontramos el ingenio con ideas que, como afeitar el cactus en mi juego, ¿no? Es absurdo, pero cuando buscas un poco lo absurdo es cuando creas un mundo onírico, y ahí es donde creo que la existencia de las aventuras gráficas se justifica. Ya, por ejemplo, el juego L.A. Noire, por ejemplo, es un juego que parece un GTA, pero realmente es más aventura gráfica, porque al final consiste, igual no tanto en resolver puzzles, pero sí consiste más en ir hablando con personajes, ir conseguir saber por qué ha ocurrido un crimen, o sea que sí que tiene características de open world, pero mira, este por ejemplo sí que podría estar más englobado en una aventura gráfica. Siguiendo esa línea, ¿conocéis Heavy Rain? Sí, ¿no? Until Now, ¿tampoco suena? Bueno, ¿tú conoces Heavy Rain? Bueno, pues es un juego en el que es una historia principalmente que tiene pues un que otro objeto y algunos quick time events, pero en general es muy narrativa. Entonces ese tipo entraría dentro de esa categoría que estamos diciendo de aventura gráfica también. Aventura gráfica de más presupuesto y mucho animación y muy buena historia, muy larga además, pero podríamos meterla en esa categoría. Bueno, para mí entra en la categoría de juego narrativo y es un poco derivativo del género.
no sería igual tan así porque no es lo que digo, no tiene puzzles englobados con la trama en general. Igual puede tener alguna cosa pequeñita, pero bueno, digamos que es derivativo del género de la aventura. Vale. Otra pregunta. Antes, bueno, que me estás dando pie para todas las preguntas, me encanta. Hablemos de Schopenhauer. Has dicho que una de las principales razones también de las aventuras gráficas es trabajar con esas limitaciones que encontramos a la hora de desarrollar la historia y desarrollar el juego. ¿Cuáles son las principales problemas o no limitaciones, sino challenges que os habéis encontrado en el desarrollo de las aventuras gráficas? Aparte de todo. Sí, aparte. Dame el momento más limitante que has tenido. Yo, por ejemplo, cuando digo que lo he hecho durante 8 años, realmente no hablo de que tuve, aparte del parón de la pandemia, de lo que nos pasó a todos, que nos deprimimos, yo tuve un parón de 2 años casi, pero un parón, porque cuando, bueno, a los que habéis jugado, sabéis que se pasan objetos usando un pájaro, puedes pasar objetos de un personaje a otro. Y como yo no soy programador ni sé tanto como ellos, estuve parado porque si tú ponías el objeto y estabas en la misma pantalla, abrías el objeto del pájaro y ahí estaba en la bolsa, pero cuando lo pasabas al otro personaje, cambiabas de pantalla, no estaba, desaparecía. Entonces yo no sabía programarlo y tuve un parón de 2 años hasta que encontré un programador en el trabajo y me dijo, esto es muy fácil, me lo arregló. Pero cosas así, pongo el ejemplo más bestia porque me paré 2 años pero challenges, bueno, retos ha habido un montón, muchísimos, y de borrar cosas porque no funcionaban y perder un montón de trabajo, y no sé, lo mismo les habrá pasado a ellos. No sé, para mí el principal reto ha sido reestructurar el principio de una forma que sea medio buena, pulir en la demo, porque la hice un poco sobre la marcha, porque yo no pensaba que iba a sacar un juego, yo empecé por diversión, por ver que se podía hacer algo, pero no. Entonces, el principio para mí está muy desestructurado y la segunda parte es buenísima, pero bueno, el reto ha sido pulir el principio para que la gente no se muera de aburrimiento. Yo, por ejemplo, ahora ya pues, lo tengo menos complicado, pero cuando empecé en la primera aventura gráfica yo empecé como él, yo no tenía ni idea, o sea, yo empecé de cero, por lo cual a mí la escalada de llegar al punto de empezar fue brutal, o sea, fue de coger piolet y caerte una y otra vez. Yo me daba de golpe contra la pared y a lo loco, hasta que consigues sacar algo. Y la primera aventura gráfica que hicimos, la de No Man's Sky, es enorme. O sea, es enorme. O sea, te puedes tirar tranquilamente jugando 2 semanas hasta que te pasas el juego. Es un juego grande. No hay un orden específico para pasárselo. No sé si en el tuyo es un orden marcado para pasártelo o no. En LoL no hay orden. O sea, uno puede pasárselo resolviendo primero un puzzle y otro resuelve primero 2 puzzles antes que el otro que han resuelto primero. Claro, es que se puede jugar en paralelo los puzzles. Se pueden jugar en paralelo todos los puzzles prácticamente. Entonces es casi un mundo abierto, por decirlo de alguna manera, entre comillas, pero sin ser un mundo abierto. La gente le cuesta, les parece, o sea, muchos jugadores lo han encontrado desde mi época, yo soy de los 80, que no son mamados en juegos complicados, les ha parecido divertido y les ha parecido volver a los juegos clásicos difíciles, les ha gustado, y gente que hemos tenido que implementar sistema de pistas porque con tanta amplitud y al ser tan abierto se volvían locos, no sabían por dónde tirar, necesitaban guíame. Es que este juego está basado en lo que a mí me gusta y es no quiero pasarme un juego en 2 horas y ya está, lo tiro a la basura, no, quiero un juego en el que me puedo saltar una cosa, no pasa nada, vuelvo y luego la busco y no pasa nada, no me rompe el juego por medio. ¿Tenéis una guía al estilo clásico para seguir? Vale, para LOL nos han sacado guías, gente que lo ha jugado ha hecho guías y las han colgado en la comunidad de Steam y las han puesto por ahí, o sea, se pueden encontrar guías, porque hay jugadores que se han molestado en decir, voy a hacer una guía para que otras personas que tengan, o sea, que lo vean más complicado puedan seguirla. Hay gente que ha jugado con la guía y se la ha pasado relativamente rápido. Yo jugando, sabiendo hacer los puzzles, me he tirado 4 horas y pico, o sea, es grande. A mí me han hecho la guía de la demo incluso ya. No te decir que, o sea, hay vídeos en YouTube jugando la demo entera solamente por hacer de guía. Dificultades encuentras todas. Yo programar tampoco sé, todavía, ya llegará. Entonces tengo a Antonio que es el que programa, pero yo he intentado hacerlo yo sola. ¿Qué utilizamos? Hay programas de animación gráfica, Adventure Creator que utilizamos para Unity, Adventure Creator, que yo a mí eso me salva la vida. O sea, lo he hecho prácticamente todo sola. Alguna cosa que hemos implementado que no sabía muy bien cómo funcionaba, me lo ha explicado y es como, vale, ya está, pues pago. De hecho, él, de coges dadas de Adventure Creator y el que programa no sabe usar Adventure Creator, se vuelve loco. Y pues es muy fácil, tranquila.
Ya, fíjate, yo mi juego que lo hago prácticamente en solitario, fíjate, para hacer un juego entero he tenido que aprender porque al principio yo no sabía yo sabía dibujar desde toda la vida y soy programador también, entonces por ahí no tenía tanto problema, pero por ejemplo, tema de animaciones, yo no había hecho ninguna animación en mi vida, he hecho una o media antes de empezar a hacer el juego, entonces he tenido que aprender a animar, que además estoy haciendo con animación tradicional. Y bueno, aparte de eso, lo más difícil de hacer el juego creo que está siendo o ha sido hacer el tema de la historia, porque al final tú puedes saber dibujar, pero hacer una historia es algo más complicado y además luego que esté acoplada con los puzzles es algo que es bastante complicado de hacer, en mi opinión. Y es algo en lo que es de lo que más, en lo que nos tenemos que fijar la gente que hacemos aventuras. Yo para terminar los puntos, el primero es la ironía, ¿no?, de que él programara súper bien, porque tiene muy mérito lo que ha hecho él, porque no usa el plugin como nosotros. Él, como programador, aprendió a animar y nosotros, como dibujantes y animadores, no hemos aprendido nada. No, y el otro punto que estaba pensando ahora, el reto más grande, que para mí quizá fue el descubrir que esto tenía público, porque estamos tan marginados como fans de las aventuras gráficas que nos automarginamos nosotros, o sea, nos pensamos que lo que estamos haciendo no le va a gustar a nadie. Y yo literal tenía el juego para mí, porque mis parejas o mi familia y tal, pues no comparten mi afición, y yo lo hacía para mí sin pensar que hay más gente como nosotros, vamos a salir del armario todos ya, nos gustan las aventuras gráficas, y para mí el reto fue enseñarlo a gente que les gustara y luego colaborar, porque un reto muy grande que tuve fue el implementar el motor de sonido Wise, este programa externo, porque cuando empecé a colaborar con el músico y con los de sonido, me exigieron que tuviéramos este programa, porque si no, no trabajaba. Entonces estuve más de 6 meses entendiendo cómo utilizar el plugin de Chris Brown con Wise. Y eso fue un aprendizaje, pero es quizá lo que me ha gustado más al final, porque yo siempre he pensado, como artista que hago mis cómics y tal, siempre he pensado que sería difícil colaborar con gente y ha resultado ser al contrario, y tenemos un grupo de 3, 4 personas, 5 personas que estamos ya bastante unidos con esto. No sé si ¿cuál fue tu cosa más difícil? ¿Mi experiencia como colaboración con otra persona? No, lo que nos he preguntado, lo que te costó más. Bueno, a mí la parte que más, o sea, yo no sé dibujar, no sé hacer nada de arte, o sea, soy un paquete. Entonces toda esa parte la hace Rafa y yo hago la parte técnica. Uno de los principales problemas que tenía es que como vengo de un ámbito técnico pero no de videojuegos ni tengo conocimiento de los videojuegos como estructura de un programa, porque yo hago la parte de programación, cuando empecé a hacerlo lo hice pues con la lógica que yo tenía detrás de un programa de software de análisis. Y claro, luego me encontraba con problemas de, oye, quiero cambiar una línea de diálogo. Y es como, me llevaba las manos a la cabeza diciendo, tengo que quitarlo aquí, ponerla allí, comprobar esto, y al final pues encontrarte con todo eso y replantearte como programas ha sido lo que más me ha llevado. Pero la verdad es que veo que hay un mensaje bastante chulo, no solo, o sea, para la gente que está allí, que es que aun partiendo de no conocer nada en algunos aspectos, hemos podido sacar adelante aventuras gráficas que están muy chulas. A ver, vamos a ser honestos, están muy chulas y son muy bonitas. O sea que se pueden jugar aquí en la zona indie. No me lo estoy inventando, podéis ir allí a comprobar que realmente están muy chulas. Y comprar pegatinas y libros. Ahí me echan.